Hola, sean todos muy bienvenidos a este seminario Radiografía de la Ciudad de Valparaíso, acá en la Fundación Piensa, a los que nos están siguiendo por las plataformas de la Fundación Piensa y también a los que nos están siguiendo en streaming por las plataformas de soychile.cl, Soy Valparaíso, Soy Quillota y varias más. Desde la Fundación Piensa, desde hace ya bastante tiempo, unos 7 años, venimos trabajando en tratar de generar insumos con datos, estudios, distintas cosas, encuestas, para tratar de colaborar a una mejor región, digamos, a que podamos tomar mejores decisiones. Y claro, nosotros somos un centro de estudio, nos dedicamos básicamente a los estudios, pero también la Fundación Piensa un centro de estudio que está decididamente centrado en las personas, en tratar de que las cosas que hagamos tengan un impacto en la calidad de vida de todos los que vivimos acá en la región de Valparaíso. Y en ese camino, ciertamente es súper reconfortante contribuir a lo que están haciendo también otras organizaciones que están en esta misma línea. Desde luego todas las organizaciones que van a estar representadas también en este panel que vamos a tener hoy día, ¿cierto? Con los presidentes de cada gremio que van a participar, pero también en este estudio particularmente por EFE, que fue, digamos, el gran partner que tuvimos para poder realizarlo. Y en particular también ahora en la figura de Jorge Gómez, que es su gerente general para Valparaíso, a quien le voy a dejar la palabra para que unas palabras también de bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Hola, muy buenos días a todos. Gracias a todos quienes están hoy día sintonizándonos. Es una oportunidad bien especial y bien entretenida porque, tal como comentaba Pedro, en esta alianza que estamos haciendo con Piensa, en base a la preocupación y al interés del desarrollo regional, nosotros como Grupo F, una empresa con más de 137 años de historia, estamos operando como empresa ferroviaria desde el año 1884, tenemos un propósito súper claro, y ese propósito es contribuir a la calidad de vida de los chilenos y conectar el país. Y dentro de esa conexión del país, hay pilares que son fundamentales, y dentro de esos pilares está potenciar o fomentar la descentralización y apoyar el desarrollo regional. Y habiendo dicho eso, es que toma aún más sentido este estudio, y por lo mismo nos sentimos muy contentos y honrados de haber podido participar junto a Fundación Piensa en entregar este material como un insumo para poder hoy día abrir este espacio de conversación y debate propositivo en torno al Valparaíso que queremos mañana y el rol que queremos que también vuelva a tener como motor de desarrollo regional. Asimismo, estamos convencidos que esto no va a ser posible si no logramos generar espacios de conversación abierta, voluntades y compromisos, y creemos que esto es un buen inicio, así que nuevamente bienvenidos todos y agradecidos por el espacio. Muchas gracias, Jorge. Bueno, Jorge va a ser parte del panel también, así que vamos a poder escuchar sus apreciaciones sobre el estudio y sobre la ciudad de Valparaíso. Pero antes de comenzar con el panel, vamos a dar espacio a los investigadores, que son los que realizaron, digamos, este estudio de radiografía de la ciudad de Valparaíso, y que ahora, de hecho, lo voy a presentar. Está Ignacio Aravena. Ignacio es urbanista, es máster en Urban Planning de la Universidad de Nueva York, y ahora actualmente está haciendo su doctorado en la universidad, en el LSE en Londres. Y también voy a presentar a Maximiliano. Maximiliano es abogado, es magíster en Derecho también de la Universidad Católica de Valparaíso. Los tengo por ahí atrás, no sé dónde ponerme, pero abogado y magíster en Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, y ambos dos realizaron este estudio que da pie, digamos, al seminario, así que van a tener unos 15 minutos para que puedan comentar a grandes rasgos de qué se trata y los principales resultados de lo que obtuvieron, digamos. Así que les doy la palabra, Maximiliano, Ignacio. Gracias, Pedro. Gracias a todos los que nos están escuchando y nos están viendo por las distintas plataformas. Vamos a hacer una pequeña presentación de algunos resultados que nosotros estuvimos analizando en este estudio con Ignacio. En primer lugar, quiero comentarle un poco cuáles fueron los fundamentos de este trabajo. En primer lugar, como ya mencionó Pedro y como señaló Jorge, está una colaboración entre Fundación Piensa y EFE. Tenemos, como ya dijo Jorge, objetivos que son compartidos en cuanto a la descentralización, la necesidad de tener datos concretos para hacer política pública de alto nivel. Y en ese sentido estamos muy felices con esta alianza. En segundo lugar, nosotros analizamos el enfoque de los estudios previos. Si uno analiza
cómo es la región de Valparaíso y cómo es la ciudad de Valparaíso específicamente, uno puede encontrar que hay ciertos estudios que denotan que hay una diferencia entre Valparaíso y Santiago. Se tiende a decir, y con razón, que la ciudad de Valparaíso es una víctima del exacerbado centralismo del país. Lo que nosotros quisimos hacer en este estudio fue enfocarlo en no del ámbito regional comparado, sino más bien qué está pasando dentro de la región de Valparaíso y particularmente qué es lo que está pasando dentro del área metropolitana del Gran Valparaíso, que incluye las comunas de Viña del Mar, Valparaíso, Concón, Villa Alemana y Quilpué. En ese sentido hicimos un análisis metropolitano y como van a ver a continuación pudimos concluir cuestiones que son bastante interesantes, que si bien es cierto que hay una diferencia entre Valparaíso y Santiago, también es cierto que el centralismo no ha pegado de igual forma a todas las comunas del área metropolitana. Y de hecho podemos decir que incluso hay algunas comunas que son ganadoras y otras que son perdedoras. En cuarto lugar, nosotros consideramos que este estudio es fundamental en el sentido de la planificación territorial y la nueva gobernanza. Como ustedes sabrán, hoy hay gobernadores regionales electos que cuentan con alguna competencia a nivel regional y deberán generar planes y programas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Y nosotros creemos que ese trabajo requiere de insumos que sean técnicamente, digamos, constatados y que le permitan a los tomadores de decisión, valga la redundancia, tomar las mejores decisiones posibles. Por eso mismo nosotros consideramos que este estudio es un paso muy importante para la generación de políticas públicas basadas en evidencia y esperamos que sea el primero de muchos y que ojalá en esta conversación y en otras que vendrán más adelante se puedan llegar también a ciertas acciones concretas para atacar los problemas que nosotros en este y otros estudios hemos estado detectando. Dicho eso, este estudio se divide en dos partes. Por un lado está lo que se llama la radiografía de Valparaíso, que podríamos decir que el corazón del trabajo y quizás el 80%, 90% del trabajo. Y luego hay una serie de recomendaciones como lineamientos generales en base a ese diagnóstico que se podían emplear para solucionar los problemas de la región. Este diagnóstico se hizo en 4 dimensiones, por eso que multifactorial, multidimensional la crisis de Valparaíso. Nosotros quisimos analizarlo solamente o abarcarlo en 4 factores. Por un lado, la demografía, en segundo lugar, desarrollo urbano, en tercer lugar, transporte y en cuarto lugar, economía. Lo hicimos así porque consideramos que hay estudios que se enfocan solamente en una de estas aristas, pero cuando uno analiza los resultados y hace el cruce de datos entre estos distintos factores, puede llegar a un diagnóstico más preciso. Bueno, dentro de la primera dimensión tenemos lo que es la demografía y vamos a partir con un dato que es bastante interesante. Valparaíso en los años 60 tenía una población que era cercana a los 220.000 habitantes. Hoy en día está cerca de los 300.000. Pero por otro lado, Viña del Mar, en el mismo periodo de tiempo, partió con 120.000 habitantes y ahora está cerca de los 320.000, 340.000. Es decir, casi se ha triplicado, mientras que Valparaíso tiene una curva plana. Eso, junto al arraigo porteño, son componentes bastante importantes de lo que es la ciudad. De hecho, con el censo 2017 pudimos comprobar que cerca del 70% de los habitantes de Valparaíso son, como bien se dice, nacidos y criados en la zona, lo cual es muy distinto a cualquier otra de las comunas de la conurbación, donde esto es cercano del 40%. Esto se exacerba aún más, como podemos ver en la primera imagen, donde podemos apreciar que de lo que está en amarillo es gente que más del 50% ha vivido toda su vida en el mismo sector. Y por lo tanto podemos ver que esto es una historia también que demuestra que los cerros, tanto en Viña y Viña del Mar, es donde tenemos el mayor arraigo de la región. Eso, junto a las clases sociales que podemos ver ahí que están muy bien marcadas, podemos observar que Viña del Mar se compone como un clúster de grupos socioeconómicos altos, mientras que Valparaíso en sus cerros es lo opuesto. Y por lo tanto también tenemos una ciudad que está con alto arraigo, poco crecimiento, pero muy segregada. En esta imagen ustedes pueden ver un análisis, digamos, socioeconómico y educación de los habitantes de la región de Valparaíso, del Gran Valparaíso. Y la verdad es que el panorama es bastante desalentador para la ciudad de Valparaíso, la comuna de Valparaíso. A modo de ejemplar, si se fijan en la imagen que está abajo, más del 60% de la población de la comuna está en el 40% más bajo del registro social de hogares. Y a su vez, Valparaíso es la única comuna donde la pobreza supera el 7%. Por otro lado, uno puede ver que en Concón hay una situación completamente distinta. De hecho, en Concón la pobreza es de 2,4% y un 55% está en el 40% del registro social de hogares. ¿Qué es lo que nosotros podemos constatar o sugerir a partir de estos datos? Como dijo Ignacio,
hay bastante segregación en el área metropolitana de Valparaíso. Por un lado, tenemos la comuna de Valparaíso, que es bastante, muy pobre y alto arraigo. De hecho, es la única comuna del área metropolitana donde más de la mitad de las personas nacieron ahí. En Concón pasa lo opuesto. Digamos que es la comuna donde hay mayor porcentaje de personas que vienen de otras comunas. Entonces, hay dos fenómenos que son completamente distintos que de cierta forma colisionan. Por un lado tenemos Valparaíso, pobre, con alto arraigo, y por otro lado tenemos Concón, una comuna que ha crecido explosivamente en los últimos años, donde se están construyendo viviendas con un valor bien elevado y donde también se acumula, digamos, personas que tienen, que son de una condición socioeconómica que es mejor que los demás. Entonces tenemos este choque entre distintas realidades, permite sugerir que está pasando un fenómeno bien preocupante en el área metropolitana, porque se están generando clústeres. En un lugar viven los ricos, en otro viven los pobres, y de esa convergencia de situaciones se hace bastante difícil generar proyectos de integración social. Ahora, estas dinámicas demográficas muchas veces son una consecuencia y no una causa de los problemas de la ciudad. Por lo tanto, nosotros nos vamos a abarcar en las otras dimensiones para tratar de entender qué está pasando acá. Y una de las cosas que primero podemos constatar es que, como pueden ver en ese gráfico, en color amarillo, podemos presenciar que el mayor clúster de comercio está en Viña del Mar y no Valparaíso. Por lo tanto, esto nos invita y nos da la intuición de que la nueva capital regional no está en la comuna de Valparaíso como lo ha sido históricamente, sino que probablemente se está dando en Viña del Mar. Además de eso, podemos ver que hay otro componente que es bastante importante y que tiene que ver con la delincuencia. Valparaíso concentra hotspots muy importantes en todas sus zonas comerciales, por lo tanto esto también empuja al desarrollo de otras ciudades, lo cual se suma, por supuesto, a limitantes tanto geográficas como también del desarrollo mismo que ha tenido Viña del Mar y la conectividad que esta tiene, ya que todos sus centros comerciales están muy bien conectados con todo el resto de las comunas del Gran Valparaíso, ya sea por Uno Norte, por la Avenida Libertad, por la Avenida Alessandri, etcétera, etcétera. Lo cual es muy distinto a lo que sucede en Valparaíso. Por lo tanto, ya tenemos una fuerza que es la que debería ser, la de una capital regional, que no está ocurriendo. Y por lo tanto, no se atrae gente, dado que el comercio y las oficinas están concentrados fuera de Valparaíso. Y por lo tanto, acá tenemos un primer desafío como ciudad. Eso también lo podemos ver también en los precios de los inmuebles. Y acá suceden cosas bastante interesantes. Como pueden ver, de nuevo, los colores, mientras más amarillos y verdes, son más altos. Y podemos ver que tanto Viña del Mar como Concón concentran la mayor cantidad de los precios por valor UF metro cuadrado altos, mientras en Valparaíso no es así. Pero además podemos presenciar otro fenómeno que tiene que ver con que Curauma es muy parecido al interior, ya sea Villa Alemana o Quilpué. Y por lo tanto, las clases medias se están moviendo de lo que es el borde costero. Nosotros, si vemos el segundo mapa, podemos apreciar que acá hay una fuerte correlación, ya sea con la provisión de áreas verdes, como también con los campamentos que están muy concentrados en los cerros de Viña del Mar y Valparaíso. Pero acá viene algo bien interesante. En Valparaíso los permisos de edificación han venido a la baja, ya sea por motivos normativos, por disputas con inmobiliarias, por distintos problemas. Pero aparte venía a la baja, a pesar de ser la comuna que tenga la mayor cantidad de campamentos junto a Viña del Mar en todo el país, son de las ciudades que menos proveen de viviendas sociales. Por lo tanto, no hay un match entre los requerimientos de la población y lo que se está ofreciendo. Y es por eso que estas clases medias y clases altas también se están moviendo. De hecho, como pueden ver en la imagen, los puntos en amarillo básicamente son los proyectos de integración social y están todos concentrados en el interior de la región. Y eso también nos está dando una pauta de cómo la gente se está moviendo de Valparaíso hacia otros lados. Ahora, si analizamos transporte, podemos volver a la idea de que Viña del Mar es la capital de facto. ¿Por qué? Porque es el principal destino. Concentra tanto educación como también concentra trabajos por el centro. Y por lo tanto, los destinos principalmente se dan hacia Viña del Mar, siendo Valparaíso el segundo destino principal. Pero además de eso, tenemos una componente que es intra a Valparaíso, donde tenemos una gran diferencia entre lo que es el plan y los cerros. El plan está muy bien conectado y pueden ver la gran densidad de paraderos de micro, la conectividad con el metro, etcétera, etcétera. Pero, por contraintuitivo que parezca, en el centro la gente no ocupa el transporte público, anda más a pie. ¿Y por qué? Porque la oferta es menor. Y por lo tanto tenemos un sistema de transporte que no se ha actualizado, pero que además castiga a quien vive más lejos. Porque para moverse de un cerro a Valparaíso, ya sea a Viña o al interior, por lo menos hay que tomar 2 micros. Además de eso, también estamos castigando a los habitantes del cerro porque la Avenida Alemania, que es una de las principales arterias que comunica todos los cerros, lamentablemente tiene solo una micro. Colectivos casi no pasan y por lo tanto eso tampoco permite que haya un desarrollo comercial y genera aún más esta fuerza
que hace que diverja la población hacia los cerros de Valparaíso, dado que no se está ofreciendo ni transporte, ni comercio, ni desarrollo urbano. Bueno, a eso hay que agregarle también otros datos que nosotros hemos elaborado en Piensa, en la encuesta de calidad de vida, donde hemos podido también constatar que las personas que viajan en las micros viajan mucho más inseguras que aquellos que son pasajeros del metro. De hecho, en la última encuesta del año pasado, calidad de vida, solamente el 12% de los pasajeros en micro declaró sentirse seguro, 12%, mientras que en metro es un 48%. Es decir, 5 de cada 10 personas está muy segura, se siente muy segura en el metro y solo 1 de cada 10 piensa lo mismo en las micro. Eso entonces nos lleva a pensar que el problema de Valparaíso es doble. Por un lado, los habitantes de Valparaíso requieren de 2 medios de transporte, es decir, tomar 2 micros, ya sea para llegar a Viña del Mar, que es el principal destino, o a otros sectores del área metropolitana, y además lo hacen a un mayor costo de su seguridad. Si viajan más caro y más inseguro, y además con mayor tiempo de desplazamiento. Por lo mismo nosotros consideramos que es esencial y es un desafío que se ha hablado ya hace bastante tiempo de contar con un sistema de transporte público integrado, no solamente con estaciones multimodales, sino también con tarifa integrada. Es decir, que un habitante tener al metro como el principal eje articulador del sistema de transporte público y permitir que los habitantes con un mismo medio de pago puedan transitar por 2 medios de transporte. Esto es lo que pasa en muchas partes del mundo y también lo que pasa en Santiago, donde uno viaja, por ejemplo, en metro y tiene un tiempo donde si uno viaja en micro u otro medio de transporte, se le cobra tarifa única. Bueno, nosotros consideramos que esa solución debiese ser viable y debiese tratar de empujarse en esta ciudad para que los ciudadanos paguen menos, especialmente la gente que vive en el cerro, que tiene menos recursos, se puede viajar más rápido, más seguro y a un menor precio. Así es, y además de eso, también un sistema de transporte integrado incentiva los viajes, ya que el corazón de cualquier ciudad metropolitana es su metro y no las micros. Y en Valparaíso acceder al metro es solo en el plan. De hecho, quien ocupa más el metro son los ciudadanos que viven en el plan de Valparaíso y no en los cerros. Por lo tanto, nuevamente, los problemas de conectividad no son solo seguridad, sino también cómo está pensado el sistema de transporte, que la última vez se pensó hace cerca de 20 años y la sociedad porteña, Viña Marina y el resto de la conurbación también ha cambiado. Por lo tanto, los desafíos también son importantes. Ahora, otra materia importante tiene que ver con economía. Y acá aparecen unos resultados bastante interesantes y principalmente nosotros hicimos un análisis de competitividad de los distintos sectores económicos que están dentro de la región. Esto lo comparamos dentro del Gran Valparaíso y si nosotros logramos aislar los efectos de la conurbación, del crecimiento industrial y del crecimiento local, podemos ver que Valparaíso tiene casi puros números rojos. ¿Qué significa eso? Básicamente que todas las industrias han ido perdiendo competitividad y empleo en el tiempo. Y acá lo más sorprendente es que uno de los rubros que más ha perdido competitividad es el rubro portuario, transportes y telecomunicaciones. Y eso significa que nos ponen un gran problema, porque para quienes siguieron el debate de los alcaldes en las últimas elecciones, vieron que casi todos hablaban de potenciar el puerto. Sin embargo, el puerto ya no es el monopolio natural que siempre fue y ahora tiene la competencia con San Antonio. ¿Eso qué significa? Que no estamos siendo competitivos, pero estamos apostando mucho por el puerto. Eso no significa que Valparaíso y el puerto no sean importantes y que vayan de la mano, pero sí que tenemos que pensar en alternativas para diversificar la canasta económica. Y de hecho, acá los números también nos muestran algo bastante interesante y que intuitivamente tiene mucho sentido. Y es que la educación, la innovación, la tecnología son factores muy importantes dentro de la ciudad y ellos hoy en día no están teniendo la relevancia que deberían tener. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la historia del urbanismo nos muestra que hay ciudades que han tenido una vocación industrial muy fuerte, ya sea el puerto o una industria específica, y que no les ha logrado ir bien en el tiempo, versus otras que fueron puertos y también tuvieron declives, pero lograron expandirse a la provisión de servicios y a tener a las universidades como ejes de desarrollo. Algunos ejemplos son Londres, Nueva York y Singapur. Todos tuvieron problemas de gobernanza, todos tuvieron problemas de pobreza, todos tuvieron puertos y problemas de seguridad que no estaban respondiendo a las necesidades, pero lo que hicieron fue diversificar y no intensificar, como sucedió por ejemplo en Detroit y Michigan, donde al revés se siguió potenciando esto y se dejó de lado el desarrollo urbano. Por lo tanto, la gente terminó de ser expulsada porque la ciudad no les estaba ofreciendo nada. Dado ello, la componente de desarrollo social, urbano y económico va muy de la mano. Bueno, para terminar, solamente mencionar algunas propuestas que nosotros también mencionamos en este estudio junto a otras y que yo creo que también han suscitado bastante consenso en los últimos años y esperamos que de una vez por todas se comiencen a impulsar con fuerza.
En materia de desarrollo urbano, a raíz de los datos que ya explicamos con Ignacio, parece, digamos, evidente que se requiere de densificar equilibradamente tanto el cerro como el plan. Nosotros acá estamos en el plan de Valparaíso y está lleno de locales que están vandalizados, que parece una ciudad abandonada incluso a ratos. Y lo mejor para enfrentar ese problema, algunos piensan que traer nuevo comercio, pero nosotros estamos convencidos de que hay que generar espacios para que la gente viva en la ciudad, viva en Valparaíso, respetando por supuesto los habitantes históricos del sector. No estamos hablando nosotros acá de traer simplemente que se llene de inmobiliaria y se generen proyectos ABC1. No, nosotros pensamos que se debe equilibrar la densificación, se deben respetar quienes son residentes históricos, generar planes de integración social, y eso ayuda no solamente para darle vida a la ciudad, sino que también para generar prevención situacional del delito. Cuando las personas viven en los barrios, lo sienten como propio y lo cuidan, eso reduce la percepción de inseguridad y también reduce el número de delitos que se cometen. En materia de transporte, como ya dijimos, nosotros creemos que se debe avanzar decididamente, y en esto también tendrá que decir mucho la nueva gobernanza regional, un sistema de transporte público integrado, que como ya mencionamos con Ignacio, no solamente supone contar con estaciones multimodales. Nosotros pensamos, por ejemplo, que en donde está la estación Barón podría ser una estación multimodal. Quizás podríamos repensar incluso dónde está el rodoviario de Valparaíso, un lugar donde muchos sienten inseguridad y donde quizás podría generarse un lugar estratégico para que quienes viajan en metro puedan inmediatamente subirse a un bus y hacer viajes interregionales y generar una convergencia de medio de transporte en un sector físico determinado, y además generar integración tarifaria, que como ya dijimos supone no solamente estaciones multimodales, sino también medios de pago integrados que permitan abaratar los costos del transporte público. Y finalmente, algo muy importante es que tenemos que tener la capacidad de planificar la ciudad. Los cambios en Valparaíso no van a suceder ni hoy ni mañana. Podemos tener metas a corto y a mediano plazo, pero si no tenemos una hoja de ruta a largo plazo y una ciudad pensada donde todos los actores nos sentemos a conversar y podamos tener una forma de ver Valparaíso en los próximos 20, 30 y 40 años, sin esa planificación estratégica y sin la diversificación económica, va a ser muy difícil que Valparaíso salga adelante. Por lo tanto, los diagnósticos ya existen, pero ahora es tiempo de empezar a buscar soluciones y trabajar por la ciudad. Y bueno, y terminando también en este espíritu colaborativo, nosotros creemos que no solamente es esencial generar alianzas entre solamente organizaciones de la sociedad civil, sino también tienen que realizarse alianzas público-privadas y con la academia, lo que se denomina la triple hélice del desarrollo. Además, debemos generar alianzas regionales con otras regiones que tienen la misma ventaja competitiva nuestra y, sin lugar a duda, también generar espacios de conversación, como ya señaló Jorge, como señaló Pedro y como señaló Ignacio, para que todos juntos podamos diseñar un plan que logre que Valparaíso salga del declive y pueda unirse al listado de ciudades portuarias que lograron surgir y ser desarrolladas. Muchas gracias y lo invitamos a que sigan la conversación. Ahora viene un panel de lujo que comentará este estudio y también dirá su diagnóstico sobre Valparaíso. Muchas gracias. Gracias. Gracias Nacho, Maxi, por la presentación. Claro, la verdad es que ahora viene el panel. Siempre es importante hablar de Valparaíso, más creo yo cuando se hace en base a evidencia, datos, que fue un poco lo que hicieron el Nacho y el Maxi. Ahora viene un panel, pero les vamos a pedir 2 minutos de break para poder instalar el panel y seguimos con este seminario. Muchas gracias.
Hola de nuevo a todos nuestros asistentes virtuales a este seminario. Estoy acá solo para presentar, digamos, a Marcela Kupfer. Marcela es una tremenda periodista, destacada periodista de la región. Aparte es directora del diario La Estrella. Y Marcela se va a encargar de liderar esta segunda parte del conversatorio. Así que Marcela, la palabra es tuya. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos quienes nos están acompañando hoy día en este seminario conversatorio Radiografía de la ciudad de Valparaíso. Quiero recordarles a nuestros auditores que estamos saliendo al aire en vivo a través de las plataformas de Soy Valparaíso, Soy Quillota y Soy San Antonio.cl, y durante los próximos minutos estaremos conversando con un panel de invitados que voy a presentarles, con los cuales conversaremos acerca de las principales conclusiones de este estudio, de las proyecciones y de qué ventajas podemos sacar respecto de estas herramientas de trabajo que nos proporcionan una radiografía, una idea más objetiva de lo que es nuestra ciudad de Valparaíso. Me acompañan hoy día Carolina Peñalosa, ella es presidenta del Colegio de Arquitectos de Valparaíso. A mi lado José Pacomio, presidente de la Cámara Regional del Comercio y la Producción de Valparaíso. Ya conocen ustedes a Ignacio Aravena, él es investigador de Fundación Piensa y director de la Red de Planificadores Urbanos de Chile. Y acá más a mi izquierda está Jorge Gómez, gerente general de EFE Valparaíso. Muchas gracias, bienvenidos a todos por acompañarnos hoy. Estuvimos nosotros viendo también la presentación de las principales conclusiones de este estudio, que es un estudio mucho más extenso y detallado, pero quería partir esta conversación, este panel, preguntándoles a nuestros invitados ¿cuál es la impresión, la principal conclusión que ustedes sacan de esta presentación? Carolina. Hola Marcela. Bueno, indudablemente una de las principales conclusiones, o más bien el estudio ha dado varias luces de situaciones que de alguna manera se han diagnosticado en otros momentos, pero tienen la gracia y la habilidad probablemente de cruzar muchos tipos de datos. Muchos tipos de datos que además vienen a probablemente confirmar ciertos diagnósticos que vienen desde hace mucho tiempo, pero hoy día se han exacerbado, y además puede dar la posibilidad de pensar inmediatamente en ciertas luces, ¿no? O ciertas posibilidades de cambio, ¿cierto? Ahora, quisiera destacar yo también la alianza que se produce en este caso con la empresa, porque finalmente no solo las decisiones o los datos no solamente inciden, y la idea es que puedan incidir también la toma de decisiones no solo de políticas públicas, sino que también de políticas de la empresa privada. Entonces, por lo tanto, destaco yo que esté la alianza y la posibilidad entonces de escuchar conclusiones de datos a partir de datos concretos como lo han hecho. José, ¿cuál es tu impresión de este estudio, que tuviste oportunidad de conocerlo también en detalle? Primero que todo agradecer esta invitación, pero yo creo que estas son instancias necesarias, generar diálogo, como se decía anteriormente cuando se presentaron los resultados de este estudio. Pero coincido mucho con lo que dice Carolina también. Hoy día el poder cruzar datos es importante, y el tener este tipo de información valiosa, no solo para nosotros, sino que para los organismos públicos, tan claro, es un gran aporte, un gran aporte. Así que también felicitar obviamente a Fundación y a EFE por este gran trabajo que han desarrollado, trabajo que de alguna forma también nos ayuda a guiar un poco cuál es la estrategia de desarrollo que debiésemos impulsar nosotros como Cámara Regional del Comercio. Claro, perfectamente, con los ojos puestos en Valparaíso, ¿no? Bueno, ustedes son dueños de casa en este estudio, digamos. Ignacio, ¿cuál dirías tú que es la principal conclusión que uno puede resumir en este estudio? Bueno, yo quiero sumarme a ellos y antes que todo agradecer a EFE por la participación, porque esto demuestra que la colaboración hace sinergia, y con la sinergia las cosas salen mucho mejor. De hecho, el feedback de EFE, la información que compartimos, el debate que tuvimos haciendo el informe, nos permitió tener información más robusta. Pero yo creo que esto también lo que demuestra es que el problema de Valparaíso es multidimensional, multisectorial, multidinámico. Hay muchas cosas que hay que trabajar, y por lo tanto, si no pensamos de una manera comprensiva y en su totalidad Valparaíso, va a ser muy difícil que revirtamos la situación actual. ¿Por qué? Porque podemos tener un proyecto ícono, pero si no toda la población y todos los actores están de acuerdo, participan, la verdad es que ya han habido instancias previas donde se ha actuado y no ha pasado nada. Por lo tanto, acá necesitamos de todos, y este estudio muestra que este problema es multi de lo que sea, y por lo tanto tenemos que estar todos involucrados en Valparaíso. Jorge, cuéntame, ¿cuál es tu impresión principal después ante la vista de las conclusiones de este estudio? Sí.
Voy a aprovechar de darle las gracias a Ignacio y a Maximiliano por la tremenda pega que hicieron como investigadores de este estudio. Como decía Carolina, probablemente este diagnóstico nosotros ya lo percibíamos y lo teníamos de manera anticipada, pero a través de un estudio muy riguroso, con datos concretos, podemos tener una noción de nuevo que nos permite, nos dé la oportunidad de activarnos, ¿no? Y yo creo que en ese activarnos tenemos que estar seguros de que una planificación asociada a todos estos problemas multidimensionales y multisectoriales es absolutamente necesaria y esfuerzos aislados no van a ser suficientes. Entonces, más allá de cada una de las dimensiones que se abordaron, tenemos que estar, yo creo que absolutamente de acuerdo y avanzar en esta planificación mucho más holística que esfuerzos aislados. Así que esa es la invitación y por eso también este espacio de conversación para que veamos estudios de distintos puntos de vista. Así es, además que yo lo comentaba la otra vez en una conversación previa que tuvimos a los porteños. Yo soy porteña, nos gusta mucho diagnosticar nuestra ciudad, nos gusta sacar conclusiones y este tipo de estudios yo creo que nos generan datos muy objetivos para poder llegar a esas conclusiones. Quería partir contigo, Ignacio, hablando del tema de desarrollo urbano, desarrollo inmobiliario, que es uno de los pilares de este estudio y cuyas conclusiones son un poco preocupantes, uno podría decir, ¿no? Estamos viendo una alta concentración de proyectos inmobiliarios, particularmente en Viña, Concón sobre todo, y con una oferta para sectores socioeconómicos de mayores ingresos, lo que repercute obviamente en las comunas también con mayores recaudaciones de impuestos, mayores ingresos, etcétera. Y por otro lado también en las comunas cercanas de Villa Alemana, Quilpué, donde hay una oferta de clase media muy interesante y creciente, pero en Valparaíso está claro que han caído los permisos de construcción, ha caído la oferta inmobiliaria. ¿Crees tú que es posible revertir este fenómeno en un mediano plazo, atraer proyectos inmobiliarios que vayan a sectores medios o incluso altos dentro de Valparaíso? Gracias por la pregunta y yo creo que eso es un punto bastante importante porque hay que hacer énfasis que la integración es súper clave. Como bien dijiste tú, gente con mayores ingresos viviendo en la ciudad y gastando su dinero en ella, son más contribuciones, más desarrollo económico, más comercio y por lo tanto hay que apuntar también a atraerlos. Pero eso hoy en día es difícil porque Valparaíso no tiene el desarrollo urbano para hacer atractiva la ciudad. Quien vive o pertenece a un grupo socioeconómico más alto no solo consume vivienda, también consume ciudad. Y por lo tanto, para consumir ciudad, tú necesitas seguridad, que hoy día Valparaíso no la está ofreciendo, tú necesitas comercio, necesitas oferta de entretención, necesitas transporte de calidad, vías de calidad. Y hoy en día Valparaíso está muy oxidado. Y por lo tanto, además tiene una dureza muy grande y que dificulta el cambio. Pensemos que en el plan no hay suelo disponible prácticamente, hay muchas zonas de protección histórica que es muy difícil construir en ellas, en los cerros es muy caro construir, tampoco hay voluntades, hay mucha resistencia a los proyectos inmobiliarios y por lo tanto tenemos una componente normativa y social que hace que esto ya sea difícil. Pero además si no logramos mejorar el ambiente y el entorno urbano, podemos generar proyectos, de hecho algunos ya hay, en el Cerro Alegre se han restaurado algunas viviendas, se han generado algunos edificios, en Barón hay un proyecto que tuvo mucha resistencia, pero que es bonito, que apunta a sectores altos y no se han logrado vender bien. ¿Y por qué? Porque la gente también quiere consumir ciudad. Por lo tanto, mientras no nos enfoquemos en tener un desarrollo urbano potente, va a ser muy difícil que tengamos una repatriación, por decirlo, de distintos sectores socioeconómicos. Carolina, yo imagino que este tema es algo que se ha discutido en el seno de los arquitectos, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son los principales obstáculos? Ya Ignacio nos plantea un tema multidimensional, pero ya a la hora de llevar a cabo los proyectos, los desarrollos, desde el punto de vista profesional, ¿cuáles percibes tú son los principales obstáculos para desarrollar proyectos inmobiliarios en Valparaíso? Bueno, nosotros hemos planteado ya desde hace bastante tiempo y es una situación que se mantiene. Uno de los principales obstáculos probablemente, no sé si obstáculo, pero por lo menos es un elemento que genera cierta complicación, es contar hoy día con instrumentos de planificación totalmente obsoletos y desactualizados. Ignacio lo menciona en un momento, ¿cierto? Habla sobre, por ejemplo, en el plan del Almendral, la superprotección contamos con muchas zonas protegidas. Yo diría que eso no es necesariamente algo malo, digamos, pero
pero sí tiene que estar concatenado con otro tipo de normativas, ¿no? O sea, tiene que definitivamente actualizarse la forma, la visión de ciudad, ¿no? Hoy día lo que tenemos es una planificación que está basada, de todas maneras, en una política nacional de desarrollo urbano ya también obsoleta y que cambió. Y por lo tanto, necesitamos hoy día recoger también en eso, en los instrumentos, en las distintas herramientas que pueden detonar cambios, recoger, digamos, unas nuevas visiones. Por otro lado, creemos que no solamente se trata de normativa, obviamente, sino que se trata de también de infraestructura. Tenemos un fenómeno, cierto, que ustedes lo deben conocer muy bien, y es que en Valparaíso hace muchísimos años no hay inversión en infraestructura potente, digamos, ¿no? Infraestructura que pueda lograr, que arme ciudad, ¿no? Como fue en su momento, años 40, no sé, pues fue las últimas intervenciones de infraestructura potente en la ciudad son de esos años. Avenida Alemania, en este caso abovedamiento de las quebradas, que uno podría estudiar hoy día si es que es necesario o no, pero ese tipo de inversiones y de dotación finalmente para la calidad de vida, hoy día son las más necesarias. Entonces, junto con tener posibilidades de generar nueva vivienda y distintos tipos de vivienda integrada, también tenemos que pensar en una infraestructura que vaya de la mano, ¿no? Y con eso también, evidentemente, uno de los resultados del estudio habla, lo dijeron ustedes, sobre la movilidad y sobre la seguridad que presenta también, por ejemplo, el metro en relación al sistema de transporte en la ciudad. Creo que ese es uno de los temas fundamentales. Creemos nosotros que hay que articular distintos elementos como esos en la planificación. José, hemos hablado como de esta, no sé si éxodo de viviendas de Valparaíso, al menos no crecimiento, pero también esto va asociado con un éxodo también de las iniciativas privadas que hemos visto en las últimas décadas que se han estado yendo de Valparaíso, empresas, bancos, oficinas, colegios, y eso también de alguna manera influye en el hecho de que la gente no quiera adquirir una vivienda nueva aquí o no quiera empezar una vida en una ciudad que ha ido perdiendo también sus servicios, sus empresas. ¿Por qué ha ocurrido este fenómeno y por qué sigue ocurriendo en el fondo? Bueno, yo coincido con varios puntos que señalaba Ignacio y que señalaba también Carolina. Acá tenemos que trabajar sobre, en primer lugar, yo creo que el diagnóstico está muy claro. Tenemos que trabajar sobre una estrategia clara, que pueda unirnos en el diálogo. Hoy día creo que tenemos que trabajar también sobre el incentivo a la inversión privada. Acá tenemos sectores importantes, Carolina también lo decía, tenemos trabajos importantes con la Subsecretaría de la Cultura, en que hoy día trabaja sitios patrimoniales para impulsar proyectos también. Ojalá que se puedan impulsar proyectos privados a futuro. Pero esto tiene que ser también, de alguna forma, lo conversábamos tras bambalina. Hoy día el discurso nos dice que tenemos que conversar. Hoy día Valparaíso quiere conversar y el trabajo hoy día nuestro es generar acciones como estas para que logremos conectar a la empresa con el porteño. Hoy día la empresa, el privado, está dispuesto y tiene voluntad. Tenemos que trabajar también junto a las autoridades. Y es ahí donde nosotros siempre hemos hecho el llamado a que exista voluntad y compromiso de las nuevas autoridades también para poder avanzar en todo este nuevo plan que nos gustaría impulsar para Valparaíso. Como gremio nosotros hemos tomado también este proyecto hace muchos años como Valparaíso Ciudad y como lo decía al inicio, con este tipo de materiales, con este tipo de información, sin duda nos permite avanzar mucho más. Pero yo creo que el incentivo a la inversión privada, la generación de polos de innovación estratégicos, nos pueden ayudar también a impactar de alguna forma en lo negativo que hoy día teníamos, que es la falta de comercio, y en la generación de nuevos emprendimientos. Hoy día nosotros podemos llegar a impactar al ecosistema de la región, de la zona, a través de nuevas inversiones privadas. Nosotros podemos pensar en, por ejemplo, hoy día tener grandes empresas internacionales de tecnología invirtiendo, trabajando en Valparaíso con 500 trabajadores, por ejemplo, y que puedan hoy día acceder, no sé, hablábamos siempre y el ejemplo a pie de la señora Juanita me gusta. La señora Juanita hoy día podría instalarse con un café a 2 cuadras de donde se instalaría esta gran empresa tecnológica. De esa forma nosotros hablamos de trabajar sobre esta cadena productiva, no solo de la ciudad, sino que de la región. Pero, José, me voy a quedar contigo. La experiencia nos ha mostrado que, de alguna manera, estas iniciativas han encontrado
terrenos más conflictivos en Valparaíso, generalmente. Hay muchos proyectos de inversión que se han caído, se han detenido, se han postergado, se han modificado durante las últimas décadas. Entonces, si bien tú nos puedes señalar que hay una voluntad de la inversión privada de instalarse en Valparaíso, quisiera ver desde tu punto de vista, ¿crees que hay esa misma voluntad desde el sector público, desde la autoridad, para generar estos incentivos o no? Creo que han habido instancias, pero no las necesarias. Yo creo que tenemos que seguir trabajando en potenciar ese tipo de instancias para el cruce de información. Hoy día, y además el cruce de información con el porteño. Hoy día el porteño, necesitamos que el porteño conozca la voluntad que tiene el empresariado y el compromiso que tiene con Valparaíso. Es increíble ver hoy día, me toca ver cómo hoy día tenemos grandes proyectos impulsándose en la región y en el sector, especialmente en Valparaíso. Hoy día tenemos empresas que siguen creyendo en este proyecto, que siguen pensando y seguir creciendo. También se señalaba hace poquito respecto al tema puerto, que es un tema no menor. Hoy día ha estado en el discurso de muchos candidatos y creo que hoy día tenemos que ponernos manos a la obra sobre este tema en particular, porque realmente, como lo dijeron en la presentación, estamos quedando atrás con un tema importante y relevante que es el puerto. Ignacio. Sí, y sobre eso yo creo que también hay que agregar la componente que hicimos en la presentación sobre la triple hélice. La verdad es que el sector privado tiene mucho que aportar, pero obviamente tiene normas que cumplir con el sector público, hay que ponerse de acuerdo antes, hay que trabajar con la academia. Pensemos que tenemos 3 universidades en el top 10 del país, tenemos una universidad que es líder en ciencia y tecnología a nivel latinoamericano, donde viene gente del extranjero a hacer su doctorado acá. Tenemos una universidad que está peleando estar dentro de las 3 mejores del país, tenemos otra que tiene una escuela de medicina y salud que está dentro de las mejores del país, y ellas hoy en día nos están dando todo su potencial y articulándose con el sector público y el sector privado. Entonces, de una u otra forma, lo que dice José adquiere todo sentido, porque necesitamos encontrarnos, conversar y tomar iniciativas que sean conjuntos. Mientras no tengamos esa visión y se hagan cosas aisladas y una vez ya hayan sido implementadas y hayan encuentros que sean negativos, va a ser muy difícil. Pero, ¿quién lidera esto? Probablemente hay que ponerse de acuerdo conversando, los liderazgos no nacen antes. Hay que juntarse, hay que conversar, hay que ver quién puede llevar el liderazgo y probablemente hay que pensar en alguna suerte de consorcio o una organización externa que se cree pensando en el Valparaíso del futuro y que en el fondo genere esta suerte de accountability entre todos los actores y que resista a las agendas cortas, porque también pensemos que los alcaldes y los gobernadores van a pensar en su periodo, pueden ser reelectos una vez, pero se acaba eso y por lo tanto ahí tenemos incentivos del sector público que están desalineados con la visión a largo plazo. Por lo tanto, probablemente hay que crear alguna institución, sea el nombre que tenga, pero hay que crear alguna suerte de institución que en el fondo que lleve el control y que genere los acuerdos de las instancias para que el Valparaíso del futuro se vaya concretando con un plan estructurado y con distintas metas en distintos niveles. Jorge, otro de los aspectos del estudio es el tema de transporte público, que es sumamente importante. Yo te quería preguntar, básicamente, ¿por qué en Valparaíso no se avanza en un sistema de transporte público integrado, siendo un área metropolitana tan importante como la que es Santiago, con todos sus bemoles, Transantiago, Red, lleva 15 años con un sistema de transporte integrado. Y acá lo que más hemos avanzado es un sistema de pago integrado que incluso EFE ha de alguna manera empujado hace algunos años, pero todavía limitado. ¿Por qué no hemos avanzado en un sistema, en un diseño de un transporte público integrado? Quiero colgarme un poco de la pregunta anterior, sí, claro, también. Respecto de lo que está pasando en términos demográficos y cómo se acentúan las brechas entre los sectores de mayores ingresos y de menores ingresos, sin que sea algo negativo que se desarrolle ojalá se siga desarrollando Quintero, todas las comunas del interior, perfecto, pero temas como el transporte público sin duda aumentan esas diferencias. Hoy día vemos una segregación brutal que se genera entre el cerro y el plano. Lo comentaba Maximiliano, no puede ser posible que a las personas que más necesitan el transporte público, que viven en los cerros, les salga más caro, sea más lento y tengan menos acceso. Entonces, es un diagnóstico que tiene problemas, que pasa por soluciones de nuevo que son multidimensionales. No solucionamos el problema del transporte público o la forma en que hoy día estamos entregando la solución del transporte público y vamos a seguir aumentando las brechas que tenemos en los distintos sectores. Ahora voy a el transporte integrado. Tenemos varios
temas que solucionar en el transporte. ¿Ya? Tenemos congestión, tenemos seguridad vial, tenemos problemas de infraestructura y tenemos la integración. ¿Ya? Y la integración por sí sola no es de una solución inmediata, porque tiene que obedecer una planificación mayor. ¿Ya? Y ahí estoy absolutamente de acuerdo con Ignacio, que para poder tener una integración, hoy día tenemos varios modos de transporte que operan integrados en base a iniciativas individuales, pero eso no es lo que queremos, no es lo que necesitamos. Tenemos metro integrado con los troles, metro integrado con los ascensores y metro integrado con algunos servicios de acercamiento de buses en Limache. Pero de nuevo, son iniciativas aisladas que tienen todas las buenas intenciones del mundo, buscan generar soluciones particulares, pero necesitamos algo mucho más holístico, algo mucho más planificado, con una mirada de mediano, largo plazo, y que se haga cargo también de los problemas que tenemos hoy día. Porque no podemos pensar solamente en 10, 15 años más, hoy día tenemos una serie de problemas que tenemos que también empezar a comernos de a poquitito y a solucionarlos. Entonces, esta gobernanza que se habla, que puede ser una asociación pública, privada, pero que tenga una continuidad para que los planes de desarrollo de 10 años se mantengan durante 10 años y no los cambiemos en base a periodos presidenciales o de autoridades locales. ¿Ya? Eso es de lógica básica y hoy día no lo tenemos. Pero yo creo que también tenemos una oportunidad porque los nuevos roles, el nuevo rol de un gobernador regional con las atribuciones que podría tomar y que hoy día todavía están en diseño, creo que también nos podría ayudar a generar esta asociación para poder tener esta gobernanza con una mirada de mediano a largo plazo. Y siendo súper específico en temas de integración, no sacamos nada con seguir integrando con iniciativas aisladas si primero no tenemos esta gobernanza y lo segundo es que sí podemos hacer, que es un paso anterior, que es poder tener un sistema con un medio de pago único. ¿No? Y eso no requiere una planificación mayor. Hay también avances hoy día, se está avanzando con algunas iniciativas al respecto a través del Ministerio de Transporte y la Seremía de Transporte, pero esperamos que pueda seguir avanzando y que se concrete. O sea, con un sistema de medio de pago único se generan economías de escala, sinergias, facilidad, transparencia y al final son beneficios para todos los usuarios. Por otro lado, cuando hablamos de transporte y de integración, no solamente tenemos que pensar en integrarnos con lo que existe. Hay otros medios de transporte que hoy día nosotros no estamos utilizando y podemos empezar a crear. Está la micromovilidad. Es poder dar acceso y que los radios de influencia, por ejemplo, de las estaciones del metro, puedan ser más amplios y gente que hoy día tiene solamente la opción de llegar caminando o llegar en taxi, puede llegar en bicicleta, puede llegar en scooter, pero también ¿en qué caemos? En una planificación. Necesitamos ciclovía, necesitamos vereda, necesitamos calle. Es súper triste cuando vemos que cambia una autoridad de un municipio y tiene que corregir iniciativas que se han desarrollado de manera rápida, con diseños incompletos y que no son soluciones reales. Entonces perdemos de nuevo tiempo, perdemos plata por no tener esta coordinación masiva. Entonces la integración es un temazo, pero necesitamos partir con algo que es algo mucho más necesario y aborda, yo creo que las 4 dimensiones que toca el estudio, que es lo que comenta Ignacio. O sea, uno podría deducir de tus palabras que la posibilidad de tener un sistema integrado todavía no está en el horizonte como de mediano plazo, porque es un tema largo. O sea, en Santiago se demoró varios años el diseño de Transantiago, pasó de un gobierno a otro incluso. Acá todavía no tenemos un atisbo de avanzar en eso directamente. Yo diría, Marcela, que si avanzamos de manera apresurada, sin una planificación, vamos a cometer errores que nos van a salir quizás más caras y vamos a gastar más tiempo y vamos a generar una solución quizás peor que lo que tenemos hoy día. Entonces, en ese mismo sentido, yo creo que la urgencia es planificarlo, pero con la urgencia que esto requiere. ¿Ya? Y eso no significa que nos tenemos que demorar 10 años más. Ojalá que nos demoremos 2, 3, pero llevamos
20 hablando de lo mismo. Ese es el problema. Carolina, te quería llevar al tema de la segregación que se está viendo hoy día en Valparaíso. Sin ser experto, uno distingue varios puntos, ¿no? Urbanos. Tenemos las viviendas sociales, que no son muchas, ya lo dijeron en el estudio, están concentradas en las partes más periféricas de la ciudad, en las partes más altas de los cerros. Tenemos una realidad en los cerros con sus habitantes tradicionales, en el plan con el despoblamiento. Sí. En los sectores patrimoniales turísticos se vive otra realidad, también muy cerca, cada vez más cerca, incluso uno podría decir, marcarlo por calles, incluso las realidades que se viven ahí, y el polo Curauma también, que es bastante distinto. Da la impresión de que Valparaíso se está volviendo una ciudad cada vez más segregada. ¿Es posible pensar en una planificación o en un desarrollo urbano integrado, y cómo? ¿Qué elementos de la ciudad podemos tomar para pensar en una integración mayor? Bueno, efectivamente, la alta segregación que ha demostrado además el estudio, muy bien graficado, ¿eh? Felicito esa forma de mostrar, porque además nos confirma, ¿cierto?, ciertas cosas que uno ve cotidianamente, que vive. También soy porteña, vivo y estamos usuarios, digamos, de la ciudad. Esa alta segregación se vive, pasa un fenómeno que no solamente a nivel local, ¿cierto?, que uno podría distinguir claramente que es lo que pasa en los cerros y en el plan de la ciudad. Sin embargo, también ese fenómeno, al parecer, se da de Valparaíso respecto de la región, ¿no? También está quedando como un sector replegado o segregado en relación al desarrollo y a las dinámicas que están sucediendo en la región. Respecto de la forma para salir, nosotros pensamos que lo que sí tenemos, y lo mencioné antes un poquito acerca de la infraestructura, lo que sí tenemos en Valparaíso es una infraestructura instalada, hoy día subutilizada. En el caso del plan, de los sectores más cercanos al plan, ni siquiera solo el plan, tenemos subutilización. Creemos que existe disponibilidad para hoy día producir repoblamiento, o por lo menos estrategias que tiendan al repoblamiento, que incidan en eso, desde la planificación urbana, ya lo dije, por supuesto tiene mucho que decir la planificación local, pero también las herramientas de financiamiento para ello, la posibilidad de hacer proyectos para producir este repoblamiento existen. Hoy día hay que ver y analizar qué fenómeno, por qué no está sucediendo hoy día este repoblamiento en el centro de la ciudad. Sin embargo, sí es una oportunidad, y es una oportunidad cercana. Entonces, hoy día los sectores más segregados, efectivamente es la oportunidad de instalarse que tienen las personas, las familias en Valparaíso, y es una oportunidad de instalación con escasa capacidad, ¿no? Una escasa dotación. Vuelvo a la infraestructura, nosotros creemos que es un elemento esencial, no solamente infraestructura vial, sino que de tipo cultural, de tipo social, de transporte, todo ese tipo de infraestructura hoy día que la tenemos instalada, hay que recuperarla, por lo tanto, hablamos del ¿no? El repoblamiento y la recuperación en Valparaíso es vital, y para eso hay que analizar qué componentes, qué actores también tienen posibilidad de incidir en ello. Nosotros creemos que desde el transporte, por ejemplo, sí existe una posibilidad muy grande de detonar también ciertas dinámicas. Eso, sí. ¿Puedo agregar algo ahí? Claro. Yo creo que también acá, porque la componente local es súper importante, pero también hay una componente nacional que tenemos que revisar, y la política habitacional hoy en día no favorece a ciudades como Valparaíso. Pensemos lo siguiente, todos los subsidios habitacionales, la gran mayoría, excepto el de arriendo, tienen un valor fijo que es fijo para todo el territorio. Por lo tanto, tú con un máximo de 2.000, 2.200, 2.400 que va cambiando en el tiempo, tú con ese dinero tú te puedes comprar una casa en Santiago, que va a ser en la periferia, te puedes comprar una casa en Chillán, que va a ser de 80 metros cuadrados en vez de los 50 y tantos, pero en Valparaíso va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque en Valparaíso no tenemos suelo disponible, tenemos mucha restricción normativa, por lo tanto es difícil construir, y además construir en un cerro es caro. Entonces tenemos componentes que hoy en día la política habitacional puede resolver en ciudades de menor escala o en otras zonas metropolitanas, en Valparaíso no da abasto. Y eso también, por eso se justifica que muchas de las viviendas sociales se vayan a Placilla, al interior y a otras zonas. De hecho, en Viña del Mar, que tiene otro tipo de plan de regulador que también está un poco obsoleto y podemos hacer ciertas críticas al respecto, en Viña del Mar tampoco se construyen muchas viviendas sociales, y es porque suceden estos problemas. Entonces también deberíamos, si queremos hablar de descentralización efectiva, también tenemos que empezar a pensar que las políticas públicas reconozcan las componentes territoriales que hoy en día no lo están haciendo. O sea, un diseño de política pública
a medida para estas ciudades, ¿no? Con una bajada más local, quizás regional, pero una bajada que no sea única en todo el país. Y José, respecto a eso también que hablábamos del éxodo también de inversión privada, ¿se requiere también a lo mejor algún incentivo local particular para Valparaíso, distinto a lo mejor de las políticas públicas nacionales en temas de fomento productivo, fomento económico? Sin duda, yo creo que los incentivos económicos son esenciales para poder generar. Acá un incentivo, hemos visto casos como por ejemplo en Venecia, cómo se ha ido fomentando, y ellos hace 30 años atrás o 40 años atrás tuvieron problemas con seguridad, por ejemplo. ¿Y cómo levantan el destino con seguridad? Con incentivos económicos, al privado. Entonces, creo que tenemos también, bueno, hay casos muy cercanos y ejemplos que podemos también tomar que nos puedan ayudar mucho, pero aquí hay temas centrales sobre los que tenemos que trabajar. Hemos hablado de planificación, hemos hablado de diálogo, temas que nos van a ayudar sin duda a poder resolver estos problemas. Este problema hoy día de la falta de respaldo hacia el privado, que hasta ahora no lo hemos visto. Ignacio decía algo bien cierto, el trabajo con las agendas cortas. Es increíble, pero lamentablemente hoy funciona así. La medida que hoy día nosotros no generemos de alguna forma una gobernanza que trabaje y que tome cada uno de estos temas, vamos a tener que seguir trabajando sobre agendas cortas, sin planificación estratégica, sin poder considerar reales soluciones a todo lo que hoy día está pasando y lo que está viviendo Valparaíso. Pero sin duda hoy día para que nosotros podamos generar estos polos de innovación que yo les mencionaba recién, tenemos que también pensar en incentivos económicos específicamente para atraer nuevas inversiones privadas. ¿Y qué tipo de desarrollo económico tú vislumbras a lo mejor para el mediano plazo en Valparaíso, siendo, te lo pregunto respecto a una de las conclusiones también del estudio, que es la realidad del desarrollo portuario de Valparaíso, que siempre fue como nuestra primera vocación productiva? Ahora han cambiado un poco las cosas. ¿Cómo se vislumbra ese desarrollo productivo futuro de la ciudad? Sí, a mí me parece que tenemos que poner ojo ahí en la innovación. Es importante, tenemos que avanzar sobre eso. Hoy día la fintech está funcionando y está avanzando, pero lo vemos cada día. Hoy día estamos todos sobre la nube trabajando. Es la manera que hablábamos también del trabajo que tenemos que desarrollar junto a la academia. Nosotros tenemos la academia acá, trabajamos de la mano con la academia. De alguna forma, y siempre lo he dicho, tenemos que aprovecharnos en el buen sentido de la palabra. Aprovecharnos de lo que tenemos. Hoy día tenemos grandes equipos, tenemos la academia y a través de ellos también podemos desarrollar grandes proyectos. Hoy día no está lejos, tenemos vecinos ya desarrollando proyectos con empresas como Google, por ejemplo. Hoy día que están con grandes proyectos que de alguna forma están impactando no solo al sector donde ellos se instalan, sino que también están impactando a las regiones. Y de alguna forma es como lo tenemos que pensar también. Hoy día un proyecto, y es lo que la gente también tiene que entender. Hoy día, si yo voy a instalar, voy a dar el ejemplo de uno de los sectores nuestros, que es el turismo. Yo voy a instalar un hotel hoy día acá. No solo voy a impactar positivamente a la economía del lugar, sino que también a la región. Hoy día podemos tener personal de aseo, por ejemplo, trabajando en ese hotel que viva en Concón. Y que hoy día lo que gana acá lo va a gastar en Concón, no lo va a gastar en Valparaíso. Entonces, esa es la cadena hoy día que tenemos que entender y que también obviamente tenemos que explicar, que también ha habido ahí, y yo hago un mea culpa, que nosotros tenemos que saber explicar con peras y manzanas, como siempre lo digo, para que hoy día quienes están en el discurso, quienes están en el diálogo, que es el porteño, entienda y tome hoy día esta posición también de comprender el compromiso que nosotros tenemos con ellos, con Valparaíso y con la ciudad. Súper interesante ese tema. Jorge, dame. Perdón. Yo estoy muy de acuerdo y cómo no estarlo, obviamente, con la conclusión del estudio respecto de diversificar la matriz de desarrollo económico de Valparaíso. Pero Valparaíso, en esencia, siempre ha sido una ciudad con vocación portuaria, ¿no? Y yo no quiero que se entienda que no tenemos que seguir potenciando esa vocación portuaria en pos de buscar una diversificación de desarrollo económico. O sea, tenemos que hacer las dos cosas.
¿ya? Tenemos que ser capaces de hacer las dos cosas. No podemos dejar la otra de lado. ¿Ya? Valparaíso, obviamente, tenía una condición preferente, prácticamente monopólica en algún momento, pero en términos portuarios sigue siendo una bahía abrigada, prácticamente no cierra. Muchos de los buques que hoy día recalan en San Antonio tienen que venirse al puerto de Valparaíso porque en San Antonio están muchos días del año con el puerto cerrado por condiciones de mar, que son condiciones de fuerza mayor. Esas condiciones naturales no están en todos lados, ¿no? Pero de nuevo, hoy día vamos a tener un proceso de un contrato de transición en el puerto que va a estar durante 4 años, si no me equivoco, para luego pasar al proyecto definitivo. Perdimos todo ese tiempo. Y en el borde costero están pasando muchas cosas. Tenemos el tren de pasajeros. Queremos potenciar un puerto, pero no tenemos acceso ferroviario para la carga. Estamos desarrollando un parque urbano que anhelado por todos los porteños. Tenemos infraestructura patrimonial, tenemos infraestructura que data del 1920, la tornamesa, la maestranza, que también es parte del origen de Valparaíso. Pero de nuevo, no nos logramos poner de acuerdo en cómo lograr hacer convivir todo eso en un desarrollo armónico. Y si empezamos a desarrollarlo con iniciativas aisladas, probablemente el resultado no es el óptimo. Entonces, tenemos mucho también que seguir haciendo, borde costero y desarrollo portuario. Y ahí nosotros, como EFE, sin duda queremos ser un apoyo para todo ese desarrollo. Queremos ser protagonistas de lo que siga pasando. Ahí hay una pregunta que te quería hacer precisamente de ti, Ignacio, que reúne lo que está diciendo Jorge, lo que dice José también, respecto de decir un poco, crean en lo que queremos hacer. Yo no sé si se percibe a lo mejor una falta de sociabilización o de comunicación con la comunidad porteña respecto de todos estos proyectos. Tal vez sea ese el origen de tantos conflictos que tenemos cada vez que se hace un desarrollo, un proyecto. Los porteños, lo digo, yo vivo acá, no hemos ganado la fama de ser una ciudad conflictiva para cualquier tipo de proyecto y uno quiere plantar un árbol afuera de la casa y va a tener un problema. Pero tal vez hay que mirarlo de otra óptica, ¿no? Una de las conclusiones más interesantes del estudio, creo yo, es esto de que en Valparaíso vive la misma gente por generaciones y generaciones y generaciones, y no se da en ninguna otra ciudad un número como ese. Lo cual supongo que le da una carga identitaria y comunitaria mucho más fuerte que a lo mejor en otras ciudades. A lo mejor había una falla desde lo público y lo privado también en socializar y en integrar a la comunidad en estos desarrollos. Sí, y de hecho, antes de eso sí quiero complementar algo que dijiste tú que encuentro muy fundamental, y es que está pasando de todo en el borde costero, pero en los cerros no está pasando nada. Y ahí también tenemos un problema y que va relacionado con tu punto, porque tenemos una avenida de Alemania que está subutilizada. O sea, lo que antes era la O, que ahora es la 612, es la única micro que pasa y pasa cada 20, 30 minutos si es que pasa, porque hay momentos en los que no pasa. Y por lo tanto no tenemos polos de desarrollo en los cerros. Y nuevamente los cerros quedan aislados del centro. Ahora, volviendo a tu pregunta y en relación a eso mismo, yo creo que el problema de Valparaíso en ese sentido es que todo es muy mediático, pero no hay planificación en terreno. Cuando se hace un proyecto, la comunidad se entera cuando ya está sucediendo. Sea por la municipalidad, por el gobierno regional o incluso por los desarrolladores o los empresarios, la comunidad nunca está involucrada. Y lo que nos ha enseñado la experiencia internacional es que la planificación es ex ante. No es solo el plan de decir en 20 años más queremos estar allá y vamos a tener estas obras íconos. Es sentarse con la comunidad y conversar con ellos. Quizás el Parque Pumpkin, que fue muy debatido y que podemos estar a favor o en contra, sí yo creo que podemos concordar que se podría haber hecho de una manera distinta. Probablemente ir a hablar con los vecinos antes de hacerlo y decir, ¿qué les pasa con esto? ¿Es un problema de vista? ¿Es un problema que es invasivo? ¿Es un problema de que vamos a hacer una masa de hormigón gigante en bloque y no vamos a ofrecer espacios públicos? Probablemente el proyecto podría haber tenido otro horizonte si se hubiese conversado. ¿Pero qué sucedió? Hubo un ataque entre el sector público y el sector privado. Y la comunidad estaba ahí y obviamente tomó un lado. Pero nunca fue involucrada. Y la planificación se construye en torno al consenso. De hecho, en la mayoría de los países, cuando uno hace planificación urbana, ocupa el concepto de la construcción del consenso. Uno primero tiene una idea, va a la comunidad, la conversa, la desarrolla y después empieza a pasar por otras etapas. Es muy común que los proyectos en Chile estamos acostumbrados a que sean rápidos, porque obviamente tuvimos un desarrollo que fue súper explosivo en el tiempo.
Pero llegamos a un punto en que obviamente la comunidad está más empoderada, las necesidades cambian, las dinámicas demográficas van variando y por lo tanto necesitamos entender qué está sucediendo con ellos también. Y por lo tanto yo creo que si no nos sentamos a conversar con la comunidad y no solo entre nosotros, es muy difícil también que haya un apoyo y que se conozcan los beneficios. Es lo que decías tú. O sea, yo voy a hacer un hotel y la gente sabe los beneficios del hotel porque probablemente van a pensar que se va a llenar de turistas, que me van a invadir el cerro, que me van a sacar fotos, que van a haber curados, no sé, cualquier cosa. Pero y los beneficios económicos y los empleos que se generan y el embellecimiento del sector, hay que sociabilizar más. José, ¿cómo ves tú eso? ¿Ha faltado eso desde el sector privado o se está avanzando en tener esta visión a futuro? No, desde el sector privado yo puedo dar fe que ha existido esa voluntad y esa la intención de mostrar, pero creo que también el trabajo público-privado tiene que crecer, tiene que ser mayor, ¿no? Las instancias han faltado. Ignacio daba recién un ejemplo muy claro en donde el que tuvo más vitrina logró colocar su discurso por delante y esa es la posición que la gente finalmente puede tomar. Esto en cualquier caso, no solamente en el ejemplo que daba Ignacio. Hoy día hay temas importantes como la expansión portuaria que tenemos que considerarla. ¿Sabemos realmente si el porteño no lo quiere? Hay instancias que se han generado muy buenas de diálogo, de conversación, en donde hoy día EPB tiene muy buenas acciones hoy día de diálogo con los vecinos. Acciones donde nosotros también hemos participado y hemos visto cómo el porteño participa, tiene ganas de participar. El porteño, hemos visto que quiere la expansión portuaria, quiere esta expansión, pero dialogada. Hoy día, ¿cuál es el problema? ¿Perdemos vista? Bueno, arreglemos ese problema. Pero hoy día vemos que la voluntad por conversar, por el diálogo, está a esa disposición. Creo que tenemos que mejorar sin duda las instancias para conectarnos con el porteño, conectar todos los proyectos que hoy día tengamos no solo en Valparaíso, sino en la región, y hacer entender lo positivo que puede ser un proyecto impactando en la economía local. El ejemplo que les daba recién yo creo que es muy gráfico. Siempre hemos hablado también desde la vereda privada, pero también nos toca ver cómo funciona la vereda pública, que lamentablemente es muy lento, todavía muy corto plazo, no hay una planificación necesaria, que es por lo que decía anteriormente, vamos a tener que seguir trabajando, una muy mala noticia yo creo, seguir trabajando sobre agendas cortas, porque así son los periodos y finalmente es como hemos estado acostumbrados. Pero en la medida que impulsemos una gobernanza que nos ayude a empujar un gran proyecto futuro a largo plazo, creo que la ciudad, Valparaíso, gana. Ellos son los que ganan, los porteños. Carolina, quería llevarte al tema de los cerros también que mencionamos acá. Hablamos ya del borde costero, que es un tema esencial en Valparaíso, que cruza todo. Pero también debemos reconocer que a veces nos hace olvidarnos de la realidad que está en los cerros. Decimos que la gente disfruta la vista, pero eso es algo que uno disfruta cuando abre la ventana en la mañana o va bajando al trabajo. Pero hay una vida en los cerros y eso yo creo que ha quedado un poco en el olvido, como señalábamos. Recuerdo en algún momento, hace algunos años, yo creo que ustedes se acordarán, cuando se vio todo el tema de Medellín, viajaron delegaciones de Valparaíso a Medellín tratando de imitar o replicar las iniciativas que se habían dado en esta ciudad colombiana. Eso luego también quedó en nada, como muchas de las agendas cortas de las que hemos estado hablando. ¿Cómo ven ustedes desde el punto de vista de los arquitectos la posibilidad de desarrollar o de tener un desarrollo urbano en los cerros, distinto a esta dinámica que es bajar constantemente a comprar, a trabajar, a abastecerse, qué sé yo? Bueno, nosotros vemos que hoy día, justamente por el fenómeno que ha constatado en el origen, en el inicio del estudio, uno de los fenómenos es el despoblamiento, ¿cierto? Hoy día no tenemos estamos perdiendo gente. En realidad, lo que está pasando es que las personas vivimos y viven cada vez más arriba en los cerros, con la consecuente falta de habitabilidad que eso tiene, ¿no? Efectivamente hay una vida y hay un punto muy interesante ahí que se relaciona con que nosotros tenemos una ciudad que es altamente frágil porque tiene un sistema, además un sistema ambiental que es capaz de sostener la ciudad que tenemos acá abajo o en la mitad de los cerros, digamos, lo que está desarrollado. Y por lo tanto ese es un factor que no hay que olvidar, no hay que perder de vista porque es parte también de la
de los planteamientos, de cómo se puede plantear la habitabilidad y la residencialidad en los cerros. Si bien es cierto, nosotros tenemos un modo, o la ciudad de Valparaíso ha tenido siempre históricamente un modo, ¿cierto?, de habitar muy propio, eso no quiere decir que sea replicable permanentemente, porque hay una fragilidad ahí que cuidar. Por cierto, tampoco tenemos todo el terreno disponible, absolutamente no es así, y entonces hay que tratar de utilizar todo lo que está subutilizado que acaba de mencionar Ignacio, y creemos que es posible atrayendo, obviamente, a partir también de políticas públicas y de herramientas que puedan soportar esto, atrayendo a la gente que está más, digamos, segregada hoy día habitacionalmente en los cerros de Valparaíso hacia los lugares más centrales. Por ejemplo, reactivando, como ya dije antes, toda una red de subcentralidades que podría perfectamente existir a nivel de la Avenida Alemania, un poquito más arriba, qué sé yo, y a su vez, eso implica dar oportunidades, ¿no? Oportunidades no solamente de habitar mejor, sino que a lo mejor de generar ciertos circuitos alrededor de estos sectores. Hoy día además hay que atender muy fuertemente el fenómeno que está sucediendo en Laguna Verde, que no es propio de esta ciudad, digamos, pasa en otros sitios de la región, pero hoy día es un fenómeno que está ocurriendo y que también tiene que ver con la falta de infraestructura, por cierto, de control también, pero hay que atenderlo, hay que atender ahí, hay una fuga, digamos, hay gente que está yendo a vivir allá y también a Curau, más, digamos, como polos opuestos, ¿cierto?, pero que podría estar perfectamente hoy día en el centro de la ciudad. Claramente. Vamos a ir cerrando esta conversación. Los quiero llamar ahora a hacer una reflexión sobre el futuro. El presente no es muy optimista a lo mejor, pero quería que cerráramos esta conversación tratando de visualizar las oportunidades de la ciudad, digamos, en un mediano plazo, ¿no? Jorge. Yo quiero ser bien positivo, ¿eh? Creo que solo tenemos oportunidades, ¿no? Y digo que solo tenemos oportunidades es porque el contexto hoy día y el escenario no es muy bueno, pero eso nos da el espacio de poder crear mucho, ¿no? Y también creo que hay una oportunidad importante, lo comentó José, es porque si nos remontamos a 3, 4, 5 años atrás, la sensibilidad que había y la voluntad que había de poder generar conversaciones y llegar a acuerdos era muy distinta a la que existe hoy día. Yo creo que hoy día hay una voluntad de los distintos actores, actores sociales, comunidades, autoridades, mundo privado, de poder lograr acuerdos en pos de un desarrollo. Yo creo que hoy día la voluntad es alta. Entonces, estoy optimista. Ignacio. Yo concuerdo mucho contigo. Yo lo que sí creo y que prima, y es algo que tenemos que trabajar pronto, es que faltan certezas. Necesitamos certezas y gobernabilidad de que los negocios van a poder hacer su trabajo, de que los permisos de edificación van a tener validez, de que la gente va a poder tener acceso a educación, a transporte, que los números de pobreza y desempleo no sigan creciendo. Y tenemos una serie de cosas que necesitan certezas. Y ahí tenemos la oportunidad de generar una gobernanza y acuerdos, sentarnos a conversar los distintos actores, las distintas instituciones, para poder pensar el Valparaíso del futuro y tomar acciones que sean ahora. Pero si no conversamos, no construimos acuerdos, no le vamos a dar certeza a nadie. ¿Por qué? Por las agendas cortas. Entonces, si nosotros conversamos, acordamos, planificamos, podemos empezar a actuar. Y si empezamos a actuar, empiezan a ocurrir los cambios. Y los cambios son una bolita de nieve. Y esto empieza a crecer y empieza a mejorar y empieza a mejorar. Pero si no conversamos y no tenemos certeza, yo creo que las oportunidades que tú mencionabas no van a avanzar. José, oportunidades, desafíos. Optimista también. Yo creo que coincido mucho con lo que dice Jorge. Hoy día tenemos la oportunidad para poder generar nuevas ideas, nuevos proyectos. Con lo que dice Ignacio también tiene en realidad mucha relación con el diálogo. Es importante, hoy día ya se han abierto las puertas para conversar, para bajar todos los proyectos que puedan beneficiar a Valparaíso. Y yo creo que es la oportunidad también que las autoridades tienen, lo hemos dicho nosotros en diversas oportunidades con los gremios. Hoy día los gremios estamos dispuestos a colaborar, queremos seguir apoyando y colaborando en el trabajo de ellos. Hoy día tenemos muchas autoridades nuevas en estos cargos que probablemente no van a conocer nuestros dolores,
Pero para eso estamos también hoy día, para darles a conocer los dolores y también ojalá trabajar en conjunto las soluciones. Y ahí tiene que ver el tema de la certeza, que es importante para que cada una de estas ideas logren buen puerto. Carolina, ¿qué oportunidades tiene Valparaíso en el mediano plazo? Mira, yo soy optimista, nosotros somos optimistas efectivamente, pero también tenemos una cierta alerta, ¿no? De que lo que ha sucedido y lo que sigue sucediendo, digamos que esta extensión de plazos, siempre estamos como en una especie de ambiente de que es permitido alargar cada situación, cada responsabilidad, asumirla, bueno, el que viene, ¿cierto? Eso creemos que hay que fortalecer la manera de decir, de ir con acciones más decididas, ¿cierto?, en el corto plazo, de poder tomar decisiones, y para eso es muy importante la visión holística, como muy bien has dicho. Es muy importante en el análisis de todos los participantes, de todos los actores, entender el impacto de cada una de las decisiones o posibilidades de decisión o oportunidades en cada uno de los ámbitos. Porque generalmente se tiende a, ¿cierto?, a tener una mirada un poco de trinchera, probablemente a defender ciertos intereses o visiones, porque por conocimiento, en fin. Y por lo tanto, entonces, es muy necesario conversar y producir ese consenso base para poder luego, muy rápido, avanzar en propuestas y soluciones. Hay un sentido de urgencia que no podemos perder. Así es, llevamos mucho tiempo a lo mejor en este sentido de urgencia. Quiero agradecerles a los invitados que nos han acompañado hoy día, a los investigadores que presentaron el resumen de esta radiografía de la ciudad de Valparaíso y por supuesto a Fundación Piensa que nos ha acogido, a EFE Valparaíso que ha sido también colaborador de este estudio y a todos quienes nos han acompañado durante esta mañana a través de las plataformas de Soy Valparaíso, Soy Quillota y Soy Sanantonio.cl. Hasta luego, muchas gracias.